Estimados amigos, bienvenidos a Edesur, el podcast. Yo soy Maxi Manzueta y para mí es un honor estar aquí y compartir este espacio con una mujer talentosa y que sabe mucho sobre el uso eficiente de la energía. Darlene Segura, ¿cómo Gracias, estás? Maxi. Qué bueno estar aquí. Sí. Hay mucho que hablar, hay muchos temas interesantes y que la gente desconoce en materia de energía y sobre todo uso eficiente de la energía. Sí, principalmente ahora en estos tiempos de este calor intenso que tenemos. Mucha alta demanda es lo que estamos viendo desde Edesur Dominicana. Un 98% es lo que se está supliendo ahora mismo en el país o en las zonas de concesión de esta empresa, y es precisamente por eso, porque la gente está utilizando más los equipos. Así es. Nosotros de por sí, los dominicanos, o vamos a hablarlo en general, el ser humano no somos conscientes de lo que influye el tema del calor en un uso de energía. Entonces, actualmente estamos experimentando la ola de calor que nunca hemos visto. Así es. Está haciendo un calor impresionante. Sí. Entonces, ¿qué pasa? De por sí, los electrodomésticos de enfriamiento, que son los que más utilizamos para combatir el calor, en estos meses utilizan más energía. Utilizándolo a la misma hora, utilizándolo en el mismo lugar, sin agregar ningún otro electrodoméstico, ya ellos de por sí solo utilizan más energía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo enfriar una habitación en tiempos fríos. Llámese enero, febrero, Exacto. Diciembre. Que aquí decimos nunca hay tiempo frío, pero la temperatura de enero no es igual a la temperatura que estamos experimentando en estos meses. Entonces, de por sí ese aire hace más esfuerzo para enfriar esa habitación ahora en verano que en enero. Claro. Entonces, no lo estoy utilizando a la misma hora. El mismo aire me está haciendo más esfuerzo, entonces por ende consume más energía. Eso pasa con la nevera, que también es otro equipo de enfriamiento. La nevera, cada vez que la abrimos, entra el calor externo dentro de la nevera, entonces ella se esfuerza más para hacer eso. Entonces, súmale a eso, que por lo regular no lo utilizamos las mismas horas, porque no es verdad que tú llegabas a tu casa en enero a las 7 de la noche y tú prendías el aire desde que tú llegabas porque tú te estabas quemando, no hacía ese calor, tú no tenías esa necesidad. Entonces, de por sí, ahora o prendemos un abanico más o prendemos un aire, abrimos más la nevera porque buscamos más agua, entonces hacemos un uso distinto de forma inconsciente, lo que se genera en un mayor consumo de energía. Decimos que no, pero la realidad es que utilizamos más el aire en esta temporada. Ahora bien, hay una temperatura que es lo que se recomienda que se utilice el aire. En este caso, la temperatura adecuada, ¿cuál es? Tú que sabes más de eso. El aire, lo correcto es utilizarlo en 23 grados. ¿Por qué? Porque principalmente cuando tenemos un aire con la tecnología inverter, para sacar para hacer provechoso la tecnología inverter, lo correcto es colocarlo en 23 porque el aire hace menos esfuerzo. O sea, cuando ya llega a su temperatura, no tiene que seguir trabajando. Entonces, por ende, la inversión que hice en comprar ese electrodoméstico va a tener sentido. E igual, ahorro energía. Porque yo pongo el aire en 16, el aire siempre se mantiene trabajando para llevarme esa temperatura, esa habitación a 16. Y entonces usamos una sábana. Y lo peor de todo es eso. O sea, que es necesario por demás. Exacto. Lo ponemos en 16 y nos arropamos con 2 frisas. Entonces, ¿para qué? Si puedo ahorrar energía por un lado y también, porque tampoco estamos diciendo que vamos a pasar calor. Pues una temperatura 23 es amigable, es buena. Todavía yo me arropo con frisa a 23 grados. Y sobre todo también, Maxi, es colocar un aire que vaya acorde con el tamaño de la habitación. Sí, porque importantísimo. Eso sobre todo, porque si pongo un aire pequeñito en una habitación grande, aunque lo ponga en 16, el aire no me va a enfriar la habitación como debe. Y siempre va a estar en funcionamiento. Entonces, lo correcto es primero evaluar el tamaño de la habitación y qué aire debo de poner, qué tamaño de aire, con qué eficiencia, y luego colocarlo en una temperatura de 23 grados. Y sobre todo también cerrar todas las vías por donde se pueda ir, por las puertas, por las ventanas, tratar de dejar todo completamente cerrado para que realmente enfríe la habitación de forma correcta. Una pregunta. Yo soy de la que enciende el aire, pero también un abanico. Pero pongo el aire en 24 y 25 y el abanico para que me mantenga la habitación. ¿Eso es correcto o es incorrecto? El abanico consume menos energía que el aire. Pero tú pudieras, al final tú estás utilizando 2 electrodomésticos que tú lo que necesitas es enfriar la habitación. Entonces con uno tú haces eso. Si tú tienes un buen aire, el que corresponde a tu habitación,
yo te recomendaría prender el aire en 23 grados, que no lo ponga en 24 o 25, préndelo en 23 y solamente utiliza el aire. Y ahí ya no necesitarías colocarlo los dos. Otra cosa que puedes hacer, que es lo que mayormente yo hago, pero en mi caso es que yo soy un poquito friolenta. Okay. Entonces, yo coloco el aire en 23 y lo que hago es apagarlo antes. En vez de apagarlo a las 6 de la mañana, mi aire se apaga de forma automática a las 5 y ya a esa hora prendo el abanico. No, pero ya a esa hora tú te estás levantando. ¿verdad? Exacto, pero mi bebé se queda acostado. Entonces ya la habitación está sumamente fría y yo lo dejo con el abanico prendido y la habitación ya está a una buena temperatura. Pero hay otros electrodomésticos que también consumen mucho en casa y ahora con los niños también que estamos en vacaciones, eso hay que tomar en cuenta. Hablemos de eso. Ese es otro punto importante que tú mencionas, los niños de vacaciones. Hablamos de qué pasa en verano y hablamos del calor, ¿verdad? Sí. También no somos conscientes que tenemos los niños en casa. Ay, sí. Entonces los niños en casa son un consumo de energía. Entonces eso también se refleja en la factura, eso también se refleja en el comportamiento que decimos, yo no estoy haciendo nada diferente. Tú no estás haciendo nada diferente de forma consciente, pero los niños están en casa y eso no estaba en enero. Entonces, es un consumo. Que yo te voy a dar algunos tips. Voy a anotar, adelante. A mí me ha funcionado mucho y realmente he podido ahorrar de forma significativa. Vamos a hablar primero de la nevera. La nevera, como dijimos ahorita, en verano consume más energía, pero si yo hago un uso eficiente, entonces pudiera ahorrar. El primer tip con la nevera es tratar de abrirla solo cuando tú la vayas a usar. Ve a la nevera consciente de lo que tú vas a buscar, porque muchas veces abrimos la nevera pensando qué es lo que yo voy a tomar. Entonces, ve a la nevera y ábrela cuando tú vayas a tomar algo. Educa a los niños que tú tienes en casa con estos tips para que, por ejemplo, los niños no vayan y abran la nevera de que para coger fresco. O que mayormente la dejan abierta y lo hacen, claro, porque también le da calor. Entonces, tratar de, no solo con la nevera, de todos los electrodomésticos, de que el funcionamiento de cada uno esté correcta, que los cables estén bien, que las cerraduras estén bien, porque puede ser que yo le estoy cerrando, pero no cierra correctamente. Si la goma de la puerta no está en buen estado. Exacto. Y sale entonces el frío. Exacto. Entonces ahí la nevera, tú la estás poniendo, por ejemplo, en 16 o lo que sea que la coloque, y la nevera siempre va a estar trabajando porque se te está yendo el aire. Entonces, ahí eso es una gomita que tú solamente tienes que ahorrarle, o sea, que agregarle, y con eso te ahorrarías energía. Entonces, otro electrodoméstico. Hablamos ya del aire. En la cocina, el microondas. Yo veo que muchas personas toman cualquier comida de la nevera y la llevan al microondas. Eso está mal. Y también hacemos esto con la nevera. Cogemos comida caliente para enfriarla en la nevera. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque la nevera, entonces, para enfriar eso, está todo el tiempo trabajando. Sí, claro. Entonces, lo correcto es esperar que ese alimento se enfríe a su temperatura ambiente y luego llevarlo en la nevera. No llevar cosas calientes dentro. Con el microondas, lo ideal no sería utilizarlo para descongelar porque eso está en constante trabajo. Entonces, lo ideal sería enfriarla o descongelar las comidas con agua caliente o con agua normal a temperatura y ya utilizar el microondas para tú calentar algunas comidas que no requieran tanto tiempo ni tanto calor. El microondas es un electrodoméstico que consume mucha energía. Entonces, mientras menos tiempo lo utilizo, más ahorro. Bueno. Regularmente yo plancho la ropa que me voy a poner el día que voy para la calle. Eso hacemos mucho nosotras. Entonces, eso también te genera un consumo, porque estamos hablando de que no me planifico para planchar toda la ropa en la semana, sino que todas las mañanas plancho una pieza. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. Eso es una forma de consumir mucha energía. Lo correcto sería que se planche una vez a la semana, que tú acumules toda la ropa de la semana. Eso es planificable. Hasta eso es un tema de ahorrarte tiempo tú en la mañana. Mírale todos los beneficios que tiene eso, aparte de ahorrar energía. Lo correcto es planchar una vez a la semana e iniciar por las ropas que requieren menos calor hasta las que más requieren calor. Entonces, así tú nada más encendiste, conectaste esa plancha una vez a la semana. No es lo mismo yo estarla conectando todos los días. Mira qué sucede con el tema del consumo. El consumo eléctrico es escalonado. Entonces, si tú conoces a qué escala tú perteneces o es tu consumo promedio, por ejemplo, un cliente por lo regular está entre los 300 y 700 kilos. Haz una parada ahí y explícanos. ¿Qué debo tener en la casa para tener ese consumo? ¿Cuál es el electrodoméstico que yo tengo en casa
y más o menos cómo debo utilizarlo para mantener ese consumo. Mira, esa pregunta está muy interesante. La cantidad de electrodomésticos como tal no es lo que define tu consumo ni tu escala de precio. ¿Por qué? Porque tú puedes tener 5 aires en tu casa, pero solamente utilizas uno. Entonces, no es la cantidad, es de qué forma yo utilizo los electrodomésticos que tengo en casa. Pero, por lo regular, una casa de 2 habitaciones que tiene 2 aires que se utilizan. Estamos hablando que lo tienen y que se utiliza. Sí. Que tiene 2 aires, que tiene una nevera, una estufa, qué sé yo, una familia de 2 niños. Tiene que tener un consumo entre 300 y 500 kilos. Consumo con uso eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto va a depender mucho de la forma de uso y de cómo están los electrodomésticos. Okay. Y entonces, con ese consumo, para que lo vayamos definiendo, exacto, más o menos, ¿en cuánto me llegaría mi factura mensualmente con ese consumo? ¿De 300 va? Mira, vamos a hablar primero de cómo se calcula, que es muy importante que sepamos calcular esto. Los primeros 200 kilos, o sea, de 0 a 200 kilos cuestan 6 pesos. Entonces, los siguientes 100 cuestan 8,59. Después de los 300 a los 700 kilos, cuestan 12,89. Mira cómo influye, que la gente dice, me están subiendo la luz. No te estamos subiendo la luz. Tú estás subiendo el consumo. Está subiendo el consumo. Entonces, a mayor consumo, mayor costo. Entonces, después que se pasan de los 700, todos los kilos se cobran a un único precio, que es el más costoso, que son 13 pesos. Entonces, no es lo mismo yo decirte, lo primero, una parte de la energía consumida a 6 pesos, otra parte a 8 pesos, que decirte todos son a 13 pesos. Sí. Entonces, aquí lo imprescindible de conocer esta escala de precios es tú saber qué cosas tengo que hacer o cuántos días faltan. Mira lo que yo hago. Te voy a decir un truquito que yo hago. Por ejemplo, en mi casa se facturan los días. Yo recibo el servicio de teleconsumo que tiene Edesur. El servicio de teleconsumo que tiene Edesur es un reporte que te llega de forma diaria, semanal o mensual, en donde te dice la energía que tú consumes por día y la energía que tú llevas. Por ejemplo, yo sé cuánto yo llevo consumido en importe y en energía y en importe. Y me dice, si tú sigues comportándote así, tu facturación va a cerrar en tanto. Por ejemplo, hoy yo puedo tener 190 kilos y llevo 1,200 pesos, que son esos 100. Pero si yo sigo así, al día 12 de mi facturación, por ponerte un ejemplo, me dice que mi facturación va a cerrar en 5,000 pesos. Entonces, si me faltan 3, 4 días y yo nada más pasarme de una escala a otra, significa, por ejemplo, pasarte de la escala de los 300 a los 700 son 2,000 pesos más, un kilo. Un kilo. Un kilo. Atención con eso. Entonces, si yo conozco eso, ya yo sé qué yo tengo que hacer para yo ahorrar energía en los próximos 3, 4 días y no pasarme de una escala a otra. Entonces, ahí yo me estaré ahorrando 2,000 pesos más lo otro. Entonces, conocer esto de la escala de precios, saber algunos tips de qué forma yo ahorrar energía, educarnos nosotros y educar a nuestros hijos principalmente para ahorrar energía, es un ahorro a nuestros bolsillos. Yo he visto mucho que reclaman de que, la proyección es tanto, voy a pagar tanto, o no es la proyección, te dicen yo voy a pagar tanto al final de mes y lo que te están dando es una proyección, como tú bien hablabas del teleconsumo. Hay que educar un poco sobre esto porque todavía las personas, aún teniendo el teleconsumo, muchas veces desconocen, no saben cómo utilizarlo, y eso es importante para trabajarlo en una próxima entrega de este podcast. Así es, gracias. De verdad que ha sido interesantísimo conversar sobre estos temas que la población debe conocer, debe saber para que tengan un uso eficiente de la energía. Así es. Nosotros tenemos disponibles estos tips en las redes sociales de Edesur. Adicional de eso, el servicio de teleconsumo es gratuito a todos los clientes que son telemedidos. Solamente tienen que escribirnos al correo miconsumo@edesur.com.do con la dirección de correo electrónico. Ahí ya le hacemos la programación automática del servicio. También está disponible en la app y en la oficina virtual de Edesur, el servicio de teleconsumo como tal. O sea que como empresa estamos haciendo todas las maniobras posibles para ser un poquito transparente y para darle a todos nuestros clientes las herramientas necesarias para que hagan un uso eficiente y tengan control de lo que se consume. Bueno, ahora le toca al cliente hacerlo. Así es. Gracias, Darlene. A ti. Esto fue Edesur el podcast.